blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. Interpala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. She shook her neck and mind blown. Got the funky that make them do the stank face. I ain't chasing, I'm at Chase Bank. Hey, you in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. Sean todos bienvenidos a este partido correspondiente a la jornada número 1 de la Liga de Baloncesto Sinaloense. Queremos agradecer a los patrocinadores oficiales de la Liga: Global Fisio, El Calú Digital, TV Bajío, Deportes Memo, Comunes Silao, HS Hudson Hotel, Panelli Martínez Psicóloga y Spaldi. Demos la bienvenida al equipo de Cookie Monster, con el número 1, Emiliano Fragoso, número 3, Josué Rocha, número 6, Fernando Cuestas, número 7, Iván Morales, número 14, Juan Mendoza, número 16,
Ahí está, amigos de Zona Deportiva, la extraordinaria presentación de este segundo partido de la jornada número 1 de la Liga de Baloncesto Silauense entre estos dos grandes equipos, Cookie Monster, bueno, que hace alusión al monstruo come galletas, y también el equipo de los Cosmos. Aquí vamos a poder ver que Cookie Monster viene de color guinda, mientras que Cosmos vienen en este color azul marino. Yo soy Renata Quintanar y el día de hoy estaré con ustedes nuevamente en este segundo partido. Ya vimos un encuentro excepcional, el primer partido de esta liga que vienen haciendo con muchísimo talento local, sobre todo de Silao, también un poco de Guanajuato, aquí sus alrededores. Y pudimos ver un excelente partido entre los Knicks de Silao y también los Ravens. En esta ocasión era el segundo partido entre Cookie Monster y Cosmos. Ustedes van a poder enviarnos todos sus comentarios a través de esta transmisión en Zona Deportiva, y todavía nos faltan otros dos partidos, así que bueno, no se despeguen de la pantalla de Zona Deportiva porque estamos a punto de presenciar el segundo encuentro. Para los que quieran ver la repetición del partido entre los Knicks y entre Ravens, van a poder verlo a través de la página de Zona Deportiva. Nada más tienen que navegar a través aquí de Facebook, un poquito más abajo, y van a poder encontrar la repetición con todas las acciones de ese partido. Este es el segundo encuentro, igual al final va a quedar grabado para que ustedes puedan ver todas las acciones también, para que puedan recordar cualquier jugada, incluso compartirlo. Así que sobre todo muy importante compartir esta transmisión, así para que todas las personas lo puedan ver. Se está llevando a cabo aquí en las instalaciones de Comú de Silao, para todas las personas que no puedan asistir, aunque sí tenemos público, aquí mire, les voy a mostrar rapidísimo antes de que comencemos. Aquí está, mire, todos los que vienen a apoyar aquí a Cosmos, y del otro lado también tenemos algunos que vienen a apoyar a Cookie. Entonces, bueno, no se pierdan absolutamente de nada. Si no puede venir aquí a las instalaciones a vivirlo en vivo, que sería lo más padre todavía, bueno, pueden seguirlo a través de Zona Deportiva, y por supuesto que van a poder también compartirla para que llegue a más personas y nadie se pierda de esta gran liga, que por supuesto se va a volver su favorita. Listo, comienzan ahora sí las acciones por parte de este gran encuentro. Primero Cosmos tiene ese balón, lanzan la pelota, a ver si logra entrar ahí la primera, los primeros segundos. Y en este momento todavía no entra, pero excelente jugada ahí que estaban haciendo. Trata de salir entre tres y lo hace de manera extraordinaria el jugador del equipo de Cosmos. Ahí un pequeño rocillo, ¿no? Sería 2 puntos para el equipo de Cosmos. Ya están ahí arriba. Ahora la tiene Cookie Monster. Vamos a ver cómo responden. Este número 6, Cuestas, se da la vuelta. Trata de encontrar ahí a Piña con el número 28. Sacan el disparo. Querían subirse al marcador con 3 puntos, no lo logran, terminan por robarle la pelota, y ahora viene el contragolpe por parte del equipo de Cosmos. Viene circulando la pelota, la tiene el número 14, se da la vuelta. Ahora sí, a ver si trata de sorprender. El número 8 levanta la cabeza y ahí termina por rebotarle a uno de los de guinda. Ahora sí tiene su oportunidad, vienen peleando la pelota muy de cerca este número 16, será Lino. Levanta la cabeza nuevamente Piña, o sea, la vuelta, parecía que iba a ser de 3, pero no, fue un tiro de 2 que tampoco logra subir al marcador. Se vienen acomodando los jugadores, vienen botando desde atrás. Vienen ahí a sorprender con una jugada completamente individual por parte del equipo de Cosmos. Se trata del número 9, ahorita le decimos quién es, Arturo Araujo. Fue el que acaba de anotar esa pelota. Ya tiene la ventaja, va más de 1 minuto y medio que comenzó este juego. Ahora ya la tiene Cookie, que no tarda en responder, porque bueno, después se iba a ampliar un poquito tal vez ahí el marcador. Sin embargo, rápidamente los de guinda dicen, se hacen presentes, dicen yo también estoy aquí, yo también voy a anotar mi primera canasta. Parece ser ahí los jueces, incluso detuvieron ahí el cronómetro. Van a cambiar de balón. Están probando a ver si funciona bien. Están todos listos. Vean, de este lado. Todos listos para recibir el balón. Va a ser de manos del equipo de Cosmos.
Parece ser que siguen deliberando, entonces bueno, vamos a aprovechar rapidísimamente para también mandar saludos y también agradecer a los patrocinadores de esta liga, Global Fisio, TVcom, también a Spalding, HS Hudson, a Deportes Memo, también a Vanelli Martínez, psicóloga, y a Calu Digital. Y bueno, ahora parece ser que, ahora sí, estamos regresando, viene ahí el bote, ahora sí, dando direcciones. Aquí con el número 14 levantan la cabeza, se tratan de dar la media vuelta, terminan por rebotarle sin querer a su propio compañero. ¿Qué pasó ahí? Parecía que nada con el lomo, cómo estaban jugando, ¿no? Se da la media vuelta el número 6 entre 3 jugadores y termina por clavar el balón y es canasta y también cuenta. Ahora sí, el número 6, se trata de Ernesto Rodríguez, es el dorsal número 6, quien logró sacar esta canasta para dar la ventaja a su equipo. Viene ahí con el disparo. Parecía que se estaba quedando corto. La verdad es que a mí me terminó por engañar. Pero finalmente así termina por entrar ese balón. Ahora sí vienen los de Guinda armando ahí una buena jugada con Josué, con el número 3. Estaba pidiendo ahí una falta. Terminan por decretar que no fue así. Le roban la pelota y ahora sí vamos a ver que levanta la cabeza. Espera que sus compañeros logren acomodarse también. Eso es muy importante. Viene en la jugada, se da la media vuelta número 8, terminan por robarle la pelota. Viene un jugador de Cosmos entre 4 de Cookie, termina por robar ese balón. Viene Arturo ahora sí tratando de salir entre varios. No nos hubiera sorprendido que Arturo lo hubiera logrado porque la verdad es que tiene muchísima habilidad. Es un jugador con mucha experiencia. Continúan las acciones. Vamos a ver si se trata de hacerla individual, van a buscarla de 3, así es el equipo de Cookie, pero termina por pegar ahí en el tablero. Entre algunos rebotes ahí en la línea final, termina a ser el balón para el equipo de Cosmos, quien va a sacar desde su lado de la cancha. Nuevamente. Viene botando, buscando ahí tiene un jugador ahí en el que lo están abrazando, lo tienen ahí bien agarrado. Se da la vuelta, vamos a ver si logra encontrar un espacio. El número 8 terminan por marcar la falta. Consigue una falta porque la verdad es que se veía muy difícil que consiguiera una canasta. Estaba muy cerrado ese espacio. Rodríguez nuevamente, este número 6. Jugador bastante alto. Termina a ser balón de manos del equipo de Cosmos. Nuevamente va a ser para los de Azul Marino. Termina por marcarse un empujón. Nuevamente de manos para Cosmos. Retrasan la pelota, levanta la cabeza. Rodríguez dice, creo que no voy a tirar en esta ocasión. Viene ahí con el número 8 David. Y encuentra perfectamente a su compañero que estaba ahí al fondo. Vamos a ver qué número es, ahorita les decimos de quién se trata. Número 28, creo que se trataba de Piña. Ahora sí viene Cookie ahí desbordando, él completamente solo regresando esa pelota. Muy desafortunado que no haya logrado alcanzar a entrar. Han tenido poca fortuna el equipo de Cookie en este tipo de acciones. Nuevamente viene aquí el número 14, bota la pelota tranquilamente hacia un costado. No se quieren alocar. Ahí vean nada más la finta que hace para terminar por sacar este disparo impresionante. Primero hace la finta, luego lanza la pelota y la verdad es que de manera extraordinaria acaba de anotar ese balón. Viene el equipo de Cookie. Ya está lloviendo, el clima está un poquito loco, hace rato hacía muchísimo calor y parece que ya está lloviendo aquí en Silao. Pero no, hay que prestar mucha atención. Viene Piña con el balón, terminan por sacarle la pelota, pero decreta el silbante que se le había cometido una falta. Voy a dejar aquí correr el marcador porque hace rato que se detuvo, no lo corrimos, entonces realmente quedan 4 minutos con 46 segundos. Y ahorita que se empate el tiempo, ya lo vamos a detener. De hecho, hay un tiempo fuera. Unos segundos más, estamos de regreso. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame.
You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, it blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. Listo, ya regresamos. Ya estamos de nuevo. Saca el disparo el jugador número 28. Se trata de Piña del equipo de Cookie. Sin embargo, no logra subir al marcador. Vamos a ver si en su segunda oportunidad ahí viene ese disparo de sus manos perfectamente. Y ahora sí sube. Ya van 3 puntos. Ya continúan las acciones aquí del partido. Viene Cosmos nuevamente con toda esa expertise, lo está haciendo de manera extraordinaria. Ve nada más cómo le quitan la pelota, le tapan de manera excepcional esa jugada. Y ahora sí que viene Cookie. Viene de este lado con el número 7, Morales. Nuevamente con Piña, trata de buscar el espacio, trata de pasar entre 3. Viene así el disparo de 3, que termina por quedarse corto en el viaje. Nuevamente el equipo de Cosmos tiene la oportunidad de avanzar. Lo esperan aquí la quinteta del equipo Guinda. Mira el número 14, ya la tienen ahí reteniendo entre 2. Este jugador número 8. Logran encontrar atrás el disparo del número 14, que parecía que fue una buena oportunidad. Sin embargo, aquí Osvaldo Cuestas tiene la pelota en estos momentos. En el número 6. Parecía que iba a ser individual, se la pinta y perfectamente logran concretar 2 puntos más. Acorta la distancia el equipo de Cookie. Sería interesante preguntarles cómo decidieron el nombre. Está bastante interesante. Y nuevamente el equipo de Cosmos tiene la pelota. David, el número 8. Encuentra a alguien por izquierda. Siguen ahí la pelea y termina, no sé cómo se le diga, autocanasta, porque parecía haber sido que ahí trataron de detenerle la pelota, sin embargo termina por entrar ese balón y también fue falta. Entonces, bueno, de acuerdo con el marcador, vamos 12-5. Viene Rodríguez. Saca el disparo que termina por errar, así que continúan las acciones. Aquí no pasó absolutamente nada. Encuentran ahí en el centro un disparo de 3 puntos. Se veía que iba una comba bastante interesante. Parecía que sí iba a entrar. Termina por errarse ese punto. Ya ni modo. Ahora sí ya subió a 14. Yo lo tenía más arriba y ya ellos acaban de corregir. Entonces, bueno, nos iríamos al 16, si así fuera el caso. Hace rato le bajé uno porque vi que acá adelante del marcador electrónico así lo habían hecho, pero bueno, ya está corregido ahí. Y termina por entrar esa pelota por parte de Cookie Monster, que no se quiere quedar atrás. Viene Cosmos nuevamente, tiene espacio, tiene tiempo, dice, ahorita sacamos la de 3. Casi la recupera el equipo de azul, no lo logra. Finalmente termina por quedar en las manos del equipo de Cookie. Y dicen... Sí. Continúan las acciones. Y ahora sí el equipo de Cookie empieza a recuperarse con 16-10. Ya viene Cosmos, va a tratar de buscar mayor ventaja porque ya solamente son 6 puntos, no lo logran, hay mucha pelea, logra recuperar el equipo de Cookie, ya la tiene Cuestas,
Se da la vuelta ya con Piña, que viene a toda velocidad. Levanta la cabeza, se encuentra Morales. No, dice, vamos a hacer la individual. Yo la alcanzo y ya vienen 16-12. Ya la verdad es que han cortado bastante distancia. Creo que se va a acabar este primer cuarto de manera muy interesante, porque en pocos minutos han logrado acercarse muchísimo al marcador. Viene nuevamente el equipo de Guinda. Viene Piña, levanta la cabeza, trataban de quitarle la pelota y terminan por marcar una falta. Esa infracción. Decretan ahí un tiempo fuera y en unos segundos más estamos de regreso. You and her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You and her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. Y bueno, regresamos. Ya vienen los jugadores. Ya cada uno habló con sus coaches para ver qué es lo que tienen que realizar. Les quedan ya unos escasos segundos, ya agoniza este primer cuarto. Viene ese disparo perfectamente realizado por Piña, sube al marcador. La verdad es que ya se acortó demasiado la distancia, ya el partido ya no se ve que pese hacia ningún lado. Y ahí nos damos 14-16, muy corta la distancia, literalmente es una canasta. Viene una más. Y ahí está, concretada y súper cerca de poder decir que ya se ha empatado el partido. Cada vez se pone mejor, así que viene Cosmos. Levantan la cabeza, sacan ese disparo. El número 24 queda a sorprender. Termina por ser Rodríguez quien concrete esa canasta porque no quiere que los empaten. Quieren seguir abriendo brecha en el marcador. Viene el equipo de Cookie Monster. Entra por ahí Piña. Ahora sí, está buscando ver a quién encuentra. Terminan por perderla. Y vienen 3 contra 2 jugadores. Este número 14 que entra completamente solo termina por equivocarse al momento de tomar esa pelota. Ya se iba completamente solo el jugador de Cookie. Sin embargo, termina por decretar aquí la silbante que sí salió. Así que será Cantero, el número 24 del equipo de Cosmos, quien saque la pelota. Nuevamente Arturo busca a su compañero y hace varias fintas. Sacan la pelota que termina por entrar. Excelente jugada por parte del equipo de Cosmos. Ahora sí que se viene Cookie Monster con toda la actitud. Viene Piña, abre por derecha, tratan de entrar. Miren nada más cómo sacan ese balón por encima del tablero. Espectáculo el que estamos viendo. Y termina la primera parte y vamos a un descansito rápido y regresamos. You and her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You and her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile
Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. She shook her neck and mind blown. Got the funky that make them do the stank face. I ain't chasing, I'm at Chase Bank. Hey, you in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. Listo, amigos de Zona Deportiva, continuamos con todas las acciones de este encuentro. Rápidamente el equipo de Cookie Monster quería empatar el partido porque con esa de 3 lo hacíamos un 20-20. Sin embargo, la canasta le dice que no y ahora sí nos vamos con Cosmos. Viene Cosmos tratando de entrar por el centro, se da la vuelta, levanta la cabeza, sacan el disparo y ahora sí le dice, mira cómo sacamos este disparo de 3. Viene el equipo de Cookie haciendo lo suyo, terminan por marcar una infracción a favor del equipo que viene de Guinda. Es una oportunidad para poder acortar ahí un poquito de tiempo. Viene el disparo que entra perfectamente. Un punto más ahí para Cookie. Nos vamos 23-17, 18 ahora. Y una vez más con esa comba perfecta que saca este jugador Piña, muy importante para el equipo de Cookie Monsters. Nuevamente ahí viene la jugada por parte del equipo de Cosmos y se viene el contragolpe, vienen corriendo a todo lo que da, 3 contra 2 los jugadores, vienen rebotando y contra el tablero, se da la media vuelta, trata de sacar el disparo Piña, este jugador muy habilidoso, pero termina por decirle que no el tablero. Y ahora es el turno del equipo de Cosmos. Y ese jugador número 1 que acaba de ingresar al campo, ahorita le decimos de quién se trata. Bastian, parece ser. Ahí vimos Carlos Alberto Valderas. Nuevamente se trata de la vuelta y entre 2. Este jugador número 9 se trata de Arturo Araujo Salazar, quien terminan por decretar que es balón para el equipo de Cookie Monster. Ya viene la jugada por esta parte del campo. Encuentra ahí un jugador a Morales, levanta la cabeza, le hacen la seña de que ya está listo y va a entrar completamente solo. Y erra ese disparo. Era muy buena oportunidad, nuevamente tienen otra chance, se da la vuelta y sacan un disparo de 3. No, hacen ahí la jugada antes. El Cookie tuvo varias oportunidades, varios espacios que no aprovecha. Entonces, bueno, dice el equipo de Cosmos que ellos sí lo van a aprovechar. Viene Carlos Alberto Valderas. Y él sí saca el disparo de 3, que termina por concretar de esta manera. Y de 3 en 3, bueno, se están separando un poquito, el equipo de Cosmos está sacando una buena ventaja. Viene por arriba y pareció una excelente oportunidad, no están muy certeros en esa zona. Se trata de la vuelta entre 2.
terminan por mencionar hay una infracción, así que bueno, en este momento es balón para el equipo de Cosmos. Y ahí viene ese disparo y esa canasta de 3, les dije. Cosmos dijo, bueno, ya nos están alcanzando ahora de 3 en 3, vamos a terminar por sacar el partido. Nuevamente viene el equipo de Cookie Monster. Trataba de entrar solo, pero terminan por tapar, así que ahora sí se viene la contra por parte del equipo de Cosmos. Terminan por robarle la pelota cuando parecía de mucho peligro. Sacan el disparo y son 3 puntos más para el equipo de Cookie, que creo que es una excelente idea y una excelente forma de regresar ahí en el marcador con 3 a 3. Nuevamente el equipo de Cosmos tratando de hacer la jugada. Vamos a ver por dónde tratan de entrar este número 9, que se quita perfectamente quien tiene enfrente. Debemos destacar muchísimo el trabajo de Arturo, ha sido un jugador clave para el equipo de Cosmos. Levantan la cabeza, viene Cookie, saca el disparo, piña, 1 de 3 que terminan por poder recuperar. Y si no fue de 3, fue de 2, así que bueno, también la distancia ya no es tanta. Viene Cosmos. Saca el disparo de 3 otra vez. Se vean nada más esa parábola como baja y de manera limpiecita entra. No, hay jugadores en Cosmos con muchísima experiencia, ¿eh? Yo debo decir que años y años de experiencia. Tiene una maña impresionante. Ya hemos visto jugadores muy, muy valiosos en esta liga de baloncesto silauense. Su primera temporada y su primera jornada también. Y nuevamente levanta la cabeza, hace ahí la finta entre estos dos jugadores. Se están comiendo a la defensa, se da la media vuelta, no lo logra y terminan por robarle la pelota. Y ahora sí que viene rápidamente el equipo de Monster. Levantan la cabeza, era extraordinario, había sido una jugada impresionante. Sí, hubo un empujón ahí, la verdad es que sin querer, debemos decirlo, accidental, pero al final de cuentas así está bien marcado. Así que un nuevo tiempo fuera para que ambos equipos dialoguen con sus respectivos coaches. En un momento más estamos de regreso. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Pretty mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends and at the rank go. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring anglos. Listo, amigos de Zona Deportiva, regresamos a las acciones de este encuentro. Viene el equipo de Cosmos. Vamos a ver si saca ahí el disparo, y así fue, y casi le sale esta jugada. Ya hemos visto a Carlos Alberto Valderas hacer jugadas de estas y todos habían entrado. Uno a veces también pues tiene que fallar, ¿no? Nuevamente este número 33 de Cookie viene haciendo la jugada, levanta la cabeza, Lino busca abrir, encuentra a su compañero, sacan el disparo de 3 y perfectamente ejecutado ese tiro. Acortan distancias y todavía quedan más de 3 minutos de este segundo cuarto.
Nuevamente el equipo de Cosmos tiene la pelota, no se aloca, buscan circular la pelota, lo hacen de manera extraordinaria. A este número 9, Arturo, se da la vuelta de manera impresionante. La verdad es que lo hemos visto salir entre 1, 2, hasta 3 jugadores dándose la vuelta, mucho poderío físico, no logran quitarle el balón y así es como ha podido anotar varias canastas claves para la ventaja que tiene en este momento su equipo. Nuevamente sacan el disparo ahí de la media luna, terminan por perderla, ya la tiene el equipo de Cookie, pelean ahí cuerpo a cuerpo, levantan la cabeza, abren con fragazo, sí, es lo que dice su dorsal creo, saca piña ese balón y termina por caer en las manos de uno de Cosmos. Sacan el disparo de 3 puntos y aquí la porra que tengo aquí abajito, que es justo la de Cosmos, pues celebra bastante ese nueva canasta que los lleva ya a los 37 puntos. Nuevamente ahí queda completamente solo jugador de Cookie. Una canasta de 2 puntos muy valiosa. Ninguno de los dos cede. Ambos quieren tener la pelota. Y ahí viene el disparo de 3 nuevamente que termina por rebotar. Y ahora sí que viene la contra por parte del equipo de Cookie. Termina por marcar ahí una infracción. Será balón para los que visten de guinda el día de hoy. Dos minutos quedan aproximadamente. Continúa Cookie Monster. Y ahí vienen acercándose cada vez más. De 31-37, solamente 6 puntos de diferencia. 2 o 3 canastas nada más, dependiendo del puntaje. Pero como que hemos visto en unas rachas así, donde Cosmos empieza a arrasar y de pronto Cookie Monster otra vez no se deja. Y ahí viene nuevamente el poderío del equipo de Cosmos. Cada que el equipo de Cookie hace una de 3, Cosmos dice: yo te hago 2. Muchas gracias a todos los que están siguiendo. Esta que es la primera jornada, es el segundo partido de la Liga de Baloncesto Silaoense. Es muy valioso para todos nosotros que sigan esta liga, que apoyen. Vean nada más cuánto talento hay aquí en Silao y sus alrededores, jugadores de básquetbol, entonces vale muchísimo la pena poder apoyarlos. Nuevamente se da la vuelta y Arturo entre dos tratan de taparle, pero imposible taparle un juego, una canasta de este tipo, sobre todo a alguien como Arturo. Nuevamente viene aquí el jugador número 19 y entra y hace efectivo ese disparo debajo de la canasta. Nuevamente viene Cosmos, viene levantando la cabeza, número 1, Carlos Alberto Valderas, se encuentra su compañero, se da la vuelta con Cantero, sacan el disparo. Ya les gustó sacar disparos de esa distancia y sobre todo de ese lado de la cancha. La verdad, ya hemos visto muchos puntos, valdría la pena después revisar cuántos, justo de ese costado, de manera muy interesante. Y ahora se marcó una infracción y viene de manos para el equipo de Cookie. Ya agoniza, está terminándose por completo esta primera mitad, este segundo cuarto. Y ya los últimos segundos que quedan, vamos a ver si se logra una canasta. Así es, Cookie anota otra canasta antes de que pudiera terminar esta mitad. Y con ello termina la primera mitad, ya concluyen 2 cuartos. Por el momento vamos a terminar con un marcador, ahí falta la última canasta, sí, de 35-42. Un momento regresamos. I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out.
Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. She shook her neck and mind blown. Got the funky that make them do the stank face. I ain't chasing, I'm at Chase Bank. Hey, you in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. Yeah, wait. Just wait. They claim they want beef like I ain't in it teed up. I turn them to vegan. I'm really a creature. She sent me the beacon. I beat it and flee it. They talk like these niggas won't beat me. They can't. I'm somewhere tucked off. I'm laid in the shade and I'm counting mine. Still ain't made it. I'm jaded. My latest, my greatest. I ain't ever caving. They see me. I'm him. I'm a gym in the soil. It's by the time. I've been after mine. I'm one with the culture. They more like a gimmick. I'm pushing the needle. I'm leaving the key in. It's running on meter. I want me a boy and I need him to see me.
Yeah, I know it's my season, my family the reason I be who I'm being. I'm solid. Lately I'm pushing the needle forward to the people that knew me and traded sides. I'm up now, don't hit me to make it right. I'm at a door, been taking mines. Get scared of the heights that I'm reaching for. Don't even know what you're reaching towards. Don't even know what you're reaching for. I really went from wearing rags on me to his racks on me. First class, they ain't got a pat on me. Let the chain dangle, bitch, I'm raiding the mainframe. Turn my pain into paint on the canvas. I been a head case, Ben Frank on the right, I get Ben Franklin. Burn 2 ends of the candle. Won't be the first one, get rich in my family. They don't understand me, I used to be nice guy. To the world told me cold, now my guard up, I'm far. Don't trust nobody, now she never did want me. She talking real naughty now. I ain't sorry, been slept on, they groggy. I'm really bout it, I'm off the cloud and it's I'm real rowdy. I'm going off, had no chances. I do not answer to anybody. Amped up, put my stamp on the canvas. I'm ramped up. Me, my dog, just with tandem. I do this for life. They just post for the camera. They scrambling, they not me, they rambling. I want me a mansion. I know it's my season. I'm go to the stanza. I'm somewhere tucked off. I'm late in the shade and I'm counting mine. Still ain't made it. I'm jaded. My latest, my greatest. I'm solid. Lately, I'm pushing the needle forward to the people that knew me and traded sides. I'm up now, don't hit me to make it right. I'm at a door, been taking mines. Get scared of the heights that I'm reaching for. Don't even know what you're reaching towards. Don't even know what you're reaching for. Y regresamos, amigos de Zona Deportiva, ahora sí que con la tercera parte, el tercer cuarto de este gran encuentro, y Cosmos viene con fuerza para sacar, por supuesto, que la primera canasta de esta parte. Continúan las acciones del partido y Cookie no se quiere quedar atrás, así que vean nada más la manera de pelear ese balón. Empieza a circular la pelota por la parte izquierda y viene entrando entre dos este jugador. De hecho, entró entre un jugador bastante alto y debo de decirlo, tiene un jugador, ¿cuánto medirá este número 6 Rodríguez? La verdad es que qué poderío tiene. Y nuevamente viene descontando el equipo de Cosmos. Y claro que toda la porra que tiene aquí abajo de nosotros. Viene el equipo de Cookie. No tiene tiempo que perder. Manda ese balón y parecía, y por poco era canasta y cuenta. Bueno, falta y cuenta, así se le dice. Pero ahora tiene una nueva oportunidad. Viene Lino. Vamos a ver, concreta la canasta, la primera termina por fallarla, se lamenta un poco, pero bueno, todavía tiene oportunidad. Y ahí está, termina por descontar esa última. Viene el equipo de Cosmos haciendo ahí esa jugada, gana nada más, hubiera sido una canasta impresionante. Les decía Rodríguez, ¿cuánto mide? 1.90, de verdad nadie le podía quitar la pelota, tuvieron que brincar como 3 veces cada uno de los jugadores, porque la verdad es que impone bastante. Nuevamente viene aquí la jugada por parte del equipo de Cookie. Terminan por perder ese balón allá al fondo. 46-36, la diferencia es de 10 puntos al momento. Viene nuevamente el equipo de Cosmos, levanta la cabeza, encuentra a su compañero ahí abajo, sacan el disparo, muchas manos que ven ahí peleando, pero termina por ganar la pelota el equipo de Cookie. Ahora sí que viene y venía ese balón. Ya había visto que tenía a su compañero entre estos dos jugadores. Sin embargo, termina por anticiparse Arturo de manera extraordinaria. Sin embargo, termina por marcarse ahí una infracción. Viene un cambio. De hecho, sale este jugador Arturo. Le van a dar aire. Y ahora sí, viene de manos del equipo de Cosmos. Viene Carlos Alberto Valderas. Encuentran ahí a David, que va a sacar ahí un disparo que termina por pegar arriba del tablero. Mucha pelea física y de la manera en que se hace, terminan por marcar la falta y tendrá nueva oportunidad este número
24, Félix Cantero Landín es uno de los que les comentábamos que la verdad tiene muchísima expertise. Muy inteligente este jugador. El solo contra la canasta. Por supuesto que hace valer y es muy efectivo. Nuevamente. Segundo tiro. Vamos a ver si entra, no. Termina por rebotar. Y terminan por marcarse que se había metido el jugador del equipo de Cookie. Así que una nueva oportunidad. Tiene una tercera oportunidad. Muy bien. Y ahora sí hace valer esa chance. Regresan las acciones del partido y ahora es Cookie quien tiene la pelota. Retrasan ahí. Vamos a ver si Piña logra meter esa canasta. No fue así, así que ahora la tiene el equipo de Cosmos. No se aloca, vienen tranquilos, pero ven nada más ese trazo de lado a lado de la cancha. Obviamente retroceden, tenían un jugador completamente solo. Creo que de ese lado nuevamente Cantero terminan por marcarle ahí infracción. Será balón para el equipo de Cosmos, que hoy viene de color azul marino. Viene ahí con esa canasta extraordinaria para ya romper la barrera de los 50 puntos en este partido para el equipo de Cosmos. Nuevamente viene Cookie haciendo valer ahí su poderío. Entre tres terminan sacándole la pelota. La verdad estaba muy complicado poder salir entre tantos jugadores. Viene botando y viene David. Levanta la cabeza. Le dice al jugador de Cookie que venga. Ahí sacan el disparo de 3 puntos que entra de manera extraordinaria. Imparable que anda este equipo. Ya lo decíamos, es la tercera ocasión en el partido en que Cosmos viene arrasando con muchas ahí también. Y no se puede apreciar de la misma manera porque la canasta de este lado tiene un problema en la red, entonces se alcanza a ver a veces si entra o no, pero ya vimos que sí, que Cookie también sabe sacar disparos de 3 puntos. Les mencionaba la tercera vez que el equipo de Cosmos se va tan a la delantera. Vamos a ver si responde de la misma manera como lo había estado haciendo el equipo de Cookie. Si quiere levantarse. Viene haciendo una jugada extraordinaria. Nuevo tiro de 3 que concreta el equipo de Cosmos. No hay nada que se le pueda contar a estos jugadores de Cosmos. La verdad es que se nota que tienen toda la experiencia del mundo y tienen toda la vida jugando al básquetbol. Nuevamente viene Cookie sacándose disparo. En esta ocasión es de 2 puntos porque no estaba fuera del área delimitada. Y viene un tiempo fuera. Una pequeña pausa y regresamos. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Pretty mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. She shook her neck and mind blown. Got the funky that make them do the stank face. I ain't chasing, I'm at Chase Bank. Hey, you in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame.
You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. Listo, amigos de Zona Deportiva, ya regresamos. Ya a los últimos instantes. Bueno, todavía quedan 4 minutos y medio de esta tercera parte. Parecía ahí que estaban marcando alguna infracción. Parecería que lo están revisando, están platicando, están dialogando y termina por decretarse nada más un saque del equipo de Cookie. Nuevamente ahí se va a dar la vuelta este jugador que ya hemos visto que ha sacado varias muy buenas ahí. Sin embargo, Rodríguez con ese... ¿Qué será? Sí, será 1.90 m, pues termina por sacarle el balón. A ratito ya le preguntamos para despejar nuestras dudas, ¿no? Nuevamente viene aquí el número 6, saca ese balón, Cuestas que trata de sorprender con un tiro de 3. Nuevamente Cookie sigue intentando, ¿cuántos tiros más necesitan? Venga, se está poniendo muy bueno este partido. Ahí tercer tiro en 1 minuto y no logran concretarlo, desafortunadamente para el equipo de Guinda. Y vendrá de manos para Cosmos. Terminan por decretar de este lado curiosamente una falta sobre Rodríguez. Entonces vamos a darle pausa. Vamos a ver si desquita perfectamente. Va a tener una segunda oportunidad, vamos a ver. Viene el disparo y sube al marcador 58 en este momento a 41. Pero no crean que Cookie se va a dejar así de fácil. Sacan el disparo de 3. Les dijimos que la reacción vendría inmediatamente porque ninguno de estos equipos baja las manos bajo ninguna circunstancia. Viene, vean nada más esa jugada, nada más que estaban haciendo. Les iba a decir pared, pero sería más así, a veces podría decir más en el fútbol. Voy a decir una extraordinaria canasta, la verdad que lástima que se haya perdido esa oportunidad. Nuevamente continúan ambas escuadras. Viene robando la pelota de manera extraordinaria, pero terminan por regalarla nuevamente al equipo de Cosmos. Viene aquí Valderas. Tratan de encontrar a su compañero. La pasa por debajo de las piernas, hacen la jugada, tratan de circular la pelota y entrar entre varios. Y terminan por anotar esa pelota y ya sobrepasamos la barrera de los 60 puntos. Pero Cookie Monster no se detiene. La diferencia es de 16 puntos todavía. Nada está escrito en el básquetbol y todavía tenemos tiempo. Viene Cosmos, levantan la cabeza. Casi le roban el balón. Encuentra a su compañero, número 8, que terminan por encontrarse con la anotación. Levanta la cabeza.
Voltea Lino a ver a quién puede encontrar. Encuentran aquí número 7, quien saca ese disparo, que termina por ser efectivo. Y ahora el equipo de Cosmos tiene el balón. Mucha circulación de la pelota, tratando de encontrar a alguien en el centro. Hizo la individual y la verdad es que lo hizo de manera extraordinaria. Muy peligroso este jugador a las espaldas de cualquiera. Número 24, Félix Cantero. Nuevamente viene el equipo de Cookie con ese disparo que terminan por interceptarle. Y ahora sí ven nada más la longitud de ese pase, que por poco se le va, pero encuentra a uno de sus compañeros y terminan por robarle porque nadie le avisó que ya le venían por detrás. Así que viene así el disparo del equipo de Cookie, no concreta, nuevamente roban. Ahora sí que es un vaivén este partido. Nuevamente viene el equipo de Cosmos, terminan por sacarle la pelota. Él ya venía hacia la canasta muy seguro de sí mismo. Y nuevamente ahora lo tiene el equipo de Guinda. Vienen 3 contra 2. Vamos a ver cuál es la decisión. Terminan por robarles la pelota al equipo de Cookie. Sucede ahí un cambio más. Va a sacar la pelota al equipo de Cosmos. Y agonizan los últimos segundos. Viene el equipo de Cosmos por la derecha. Levantan la cabeza a ver a quién encuentran. Vean nada más el pase que se estaban sacando. Y ahora sí que viene Cookie. Vienen entrando por el costado de la izquierda. Y vean a Rodríguez sacar esa pelota. Ven la manera en que tapó y evitó esa canasta. Y también como gritó la gente de lo emocionante que fue esa jugada. Nuevamente viene Cuestas, está buscando a su compañero, lo logra encontrar. Les está costando un poquito poder encontrar un buen espacio. Sacan el disparo, quería sorprender. Y también el equipo de Cosmos se quedó con las ganas. Ahora sí termina la tercera parte. En unos momentos más regresamos. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. Interpala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. She shook her neck and mind blown. Got the funky that make them do the stank face. I ain't chasing, I'm at Chase Bank. Hey, you in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be. Regresa, ahora sí comienza la última parte, ahora sí los últimos 10 minutos de este encuentro. Seguimos con el marcador de 64-46 y vamos a ver si Cookie logra empezar a descontar en esta cuarta parte. Nuevamente encuentran a un jugador, sale para sacar el disparo de 3 puntos que se queda corto lamentablemente para su equipo. Cosmos deja que se acomoden, que tengan espacios. Nunca se alocan estos jugadores de este grupo
se viste de azul, la verdad es que tiene mucha paz, mucha calma y saben en qué momento entrar, muy tiempistas también, así que es una buena ventaja. Sin embargo, aquí le terminaron por robar la pelota. Vamos a ver si el equipo de Cookie, que tiene un poco más de juventud por ahí, vamos a ver qué es lo que logran en estos momentos. Sacan el disparo de 3 que termina por no entrar. Roban la pelota, ya la tiene Cuestas, a ver si se levanta. Trataba de hacerlo, pero le entran entre dos, le roban el balón. Viene el equipo de Cosmos, levantan la cabeza. Hay mucha pelea física, la verdad. Está cubriendo bastante bien. Sin embargo, tienen aquí a Valencia, número 15, muy abierto. A ver si eso no les cuesta una anotación. Justamente el que le estábamos comentando. Y ahí 2 puntos más para el equipo de Cosmos, que hace una jugada muy interesante. Este número 21, Juan Pablo Garnica, y 6. Justamente Juan Pablo roba la pelota, ya la tiene Carlos Alberto Valderas. Ahí pelea frente a frente. Saque ese disparo. Nuevamente le sonríe la suerte y le llega ese balón. Sigue botando. Tienen que ir hasta allá por ella, pero bueno, ya viene de regreso. Nuevamente piensan entrar por este costado y le terminan por robar la pelota. Vamos a ver, muy interesante la jugada que van a hacer en este contragolpe. Entra el balón y ya tiene 2 puntos más el equipo de Cookie Monster. Se están acercando ahí a ver si logran llegar a los 50 puntos. Yo creo que no quieren tardar más tiempo porque eso les va a costar el partido. Y ahora sí se terminan por equivocar y se va completamente solo Lino. Muy difícil de errar, la verdad, esa pelota. Una desconcentración por parte de Cosmos, muy bien aprovechada por parte del equipo de Cookie Monster. Les digo, es muy físico el partido, se nota bastante los jugadores experimentados que tienen bastante colmillo. Viene aquí la jugada, vienen por el centro, tiene tiempo, hace la mague y ahora sí saca esa canasta que no logra concretar ese disparo, pero ahora sí vamos a ver si Juan Pablo lo logra. Se da la vuelta, levanta la cabeza a Valencia, encuentra por ese lado a Carlos Alberto. Siguen intentando, pero también son muy rápidos los jugadores del equipo de Cookie Monster. Terminan por perder ese balón, ya la tiene Cookie. Abren por un costado de la izquierda, vean cómo se lleva al contrario. Ahí pierde tiempo para meter esa pelota, terminan por fallar. Así que vamos a ver quién acompaña de este lado número 1, Carlos Valderas. Terminan por cometerle infracción. Ahí se duele un poquito. Y piden un tiempo fuera. Vamos a ver qué es lo que tiene que hablar con sus entrenadores y un momento más regresamos. I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trade. Regresamos, amigos de Zona Deportiva. Ya nuevamente está corriendo el cronómetro y la tiene el equipo de Cosmos. Vamos a ver si pueden ampliar la ventaja. Se dan la vuelta y con este número 1 que puedo apostar que es de los más anotadores del día de hoy, pero nuevamente este 24 saca ese disparo. Saca ese disparo que es de 3 puntos. Viene el equipo de Cookie de Guanajuato capital aquí haciendo toda la
la labor correspondiente, se dan la vuelta, vean nada más, vamos a ver si sacan un disparo perfectamente, dice, yo también puedo sacar ahí un gran tiro de 3 puntos. Viene tranquilamente Cosmos, como ya lo hemos visto antes, la verdad es que ninguno de ellos se aloca, vienen botando, levanta la cabeza Cantero, no le llega absolutamente nadie y queda alguien solo en el centro y ahora Cantero es el que queda solo de frente. Vean nada más la manera de robar ese balón. Muy inteligente Lino, la verdad es que tiene una reacción bastante rápida. Y ahora sí la tiene Cookie, vamos a ver si sacan el disparo. Viene de 3 puntos con Piña. Y termina por decirle que no. Ese aro se da la vuelta y termina por haber un poco de choque físico. Pero bueno, dice que vamos a calmar las cosas. Tiene mucha razón este jugador número 1 del equipo de Cosmos. Levanta la cabeza, tiene completamente solo a su compañero, pero dice que no, que quiere ir más por este costado con Cantero, el número 24. Y entran ahí por el centro. Parecía que ya la estaba errando. Ya superan los 70 puntos, 71-53. Todavía quedan 4 minutos y medio de partido. Que en básquetbol se traduce a mucho más. Se da la media vuelta y casi era falta y cuenta. Josué, este jugador número 3, también muy valioso para su equipo, le da mucho dinamismo, sobre todo a sus compañeros. Se mantiene en el centro la mayor parte del tiempo y distribuye muy bien. Tiene 2 disparos, el primero entra, así es. Parecía que se iba a quedar un poquito corto, pero no, termina por entrar ese balón. Ese termina por errar, así que bueno. No, equivocación aquí, no alcanza a ver por la perspectiva de la cámara, pero también concretó ese segundo tiro. Y viene Cosmos, le terminan por marcar ahí la falta, sin querer terminó por rebotar el balón, completamente accidental ahí la cuestión. Así que será de manos para el equipo que viene hoy de azul marino. Y terminan por marcar un tiempo fuera. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make. Ya están por regresar a la cancha los jugadores. Y será de manos para el equipo de Cosmos. Viene de este lado Valencia. Saca el disparo. Ya seguir con la pinta. Ya pensó que iba a entrar ese balón. Sin embargo, termina por rebotar. De regreso viene Cookie Monster haciendo lo suyo. Con mucha velocidad, mucho dinamismo. Que eso es lo que le habrían dicho allá a su entrenador, porque la verdad es que entran con muchísima actitud. Eso es una excelente noticia. Estos jugadores que no dejan de pelear. Josué también lo intenta. Viene ahora sí para el número 33, que voltea, levanta la cabeza, lo tiene Piña. Termina por rebotar ese balón y concretar. Tienen bastante prisa estos jugadores, la verdad es que no tienen tiempo que perder. Ahí se da la vuelta, menos como Rodríguez entra completamente solo.
Y es que con esa altura la verdad es que competirle está muy complicado. Ahí Arturo termina por robar el balón en cancha ajena, en el área ajena. Eso le da mucho tiempo a los compañeros para también tratar de llegar hasta el área y poder concretar otro balón. Y vean nada más como el número 8 no perdona y descuenta David Ramírez de inmediatamente. Viene Calzada, el 33, lanza ese balón para Piña, saca otro tiro de 3. Piña está tratando de que su equipo también pueda empezar a avanzar más con los disparos de 3, porque les faltan casi 20 puntos, casi 20, como 17. Y se está complicando el partido ya en los últimos instantes. Y ahí parece que se da la vuelta. El equipo de Cosmos también han tenido muy buena fortuna, pero Cookie agarra ese balón, se da la vuelta y a ver si es oportunidad. Ahora viene Calzada, el balón sale por arriba, viene ese disparo, vamos a ver. Creo que era mejor oportunidad sacar un disparo completamente directo hacia la canasta. Se concreta otro tiempo fuera y en un momento más estamos de regreso. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. But I'm too geeky to be preaching, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I'm too geeky to be preachy, I just show out. Winning and it's looking like a blowout. Pile up my paper, let it grow out. If it ain't about no money, I don't go out. I got way too many missed calls. Think your girlfriend going through her withdrawals. I do what I wanna, God gave me big. And some that wanna cover them with lip gloss. Seen them looking at me crazy, but I ain't go. Hood, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends in that Durango. I'm the only young with a Kango. Chain glow, hang low, scaring Anglos. In Chapala trading dollars for the pesos. Mama smell the marijuana on my pesos. About to kill them in my where they make those. Case closed, change clothes and time zones. Regresamos ahora sí. Ya está agonizando esta última parte de este partido y Cookie Monster tiene toda la prisa del mundo. Vamos a ver qué hace Piña. Levanta la cabeza, trata de entrar entre 3, 4, da el pase. Nuevamente viene el número 1 que levanta la cabeza. Vuelven a abrir, van a buscar el tiro de 3 y concretan de manera espectacular. Ya logran pasar los 61 puntos, 75-61. Y muy interesante cómo se va a llevar a cabo el desenlace de este partido. Nuevamente viene Cantero, vean cómo circulan el balón por toda la cancha de manera muy inteligente. Sin embargo, le roban la pelota, estaba listo Piña ahí. Vamos a ver si da el pase y saca el disparo. Opta por hacerla individual. Mira nada más el jugador tan joven que tenemos del otro lado de la cancha. Viene con Cosmos, saca el disparo y vean nada más la canasta que acaba de anotar este chico, esta promesa del básquetbol aquí en Guanajuato. Me parece increíble que puedan incluir a estos jugadores que han dado la oportunidad de jugar aquí en los espacios. También el respeto también que le tienen los demás jugadores me parece extraordinario. De acuerdo aquí con las alineaciones, el número 10 se trata de Ángel Antonio Rodríguez. Excelente estilo de juego. Y ahora viene otro jugador también de la misma edad, tal vez un poquito más joven, el número 11, Félix Cantero. Parece ser que es hijo de uno de los jugadores que están en este momento en la cancha. Y qué gusto ver que todo esto se incluye de esta manera. 3 puntos más para Cookie Monster. Ya a punto de terminar. Vean cómo viene con la jugada este número 11. Viene Félix corriendo.
Y llega casi en una gran anotación que hubiera sido. Y ahí viene y nunca se le va a olvidar a este jugador esa gran anotación. La verdad me parece un gesto muy enriquecedor por parte del equipo de Cookie, por parte del equipo de Cosmos. Muchas gracias a todos por seguir nuestra transmisión. Tenemos todavía otros 2 encuentros. Y Rata Quintanar, fue un placer estar con ustedes. Termina el marcador 79-64 y nos vemos en la próxima. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed.